Me han pedido que hable sobre predicar evangelísticamente y me alegro del título porque no creo en la predicación evangelística, a diferencia de otra predicación que no lo sea. Para mí, si el evangelio no está en el centro de la predicación, no es predicación, sencillamente. Es otra cosa de lo que estamos hablando. Es cierto que muchas veces, claro, entendemos como exposición bíblica el mensaje de la Escritura de una forma más amplia de lo que es el Evangelio. En ese caso sí que podríamos entender el tema de este seminario como predicar particularmente lo que es el centro mismo de ese libro que conocemos como la Biblia y la Escritura en cuanto mensaje de buena noticia de Evangelio. Eso significa, como dice Tim Keller, que no todo es evangelio. Hay que darse cuenta que hay muchas formas también de explicar, de exponer la Escritura, que de alguna manera evaden o no van al centro mismo del propósito de lo que podemos llamar como la buena noticia, el evangelio que Dios nos ha dado, como un mensaje, ¿no? Los términos, expresiones que Stott trata en su famoso libro, El cuadro bíblico del predicador, si alguno quiere leer algo sobre las expresiones que se utilizan en el Nuevo Testamento, para mí me parece todavía la última expresión que hay realmente de lo que significa la predicación en cuanto a los vocablos, las expresiones que da el Nuevo Testamento de ella. Habla del predicador como un heraldo, como un mensajero, como alguien que trae un mensaje, ¿no? Y la gran pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es en qué consiste ese mensaje, claro. Yo creo que la confusión más habitual que tenemos es el no entender, ¿no?, la distinción, la separación que hay entre el mensaje en sí y el efecto, la consecuencia, el resultado que produce el mensaje. O sea, muchos lo que llaman predicación evangelística es explicar cómo creer. Entonces lo que dicen es exactamente qué pasos hay que dar, ¿no?, para poder llegar a tener esa fe con la cual respondemos al Evangelio. Entonces el principal enemigo con el que se encuentra la predicación evangelística muchas veces es el razonamiento mecánico con el cual pensamos ya de antemano en los resultados, cuáles van a ser las consecuencias de esa predicación, ¿no? En vez de plantear que esto es el fruto, la consecuencia, el resultado de lo que Dios obra por medio de la predicación misma del Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio entonces si no es la manera en la que respondemos, ¿no?, a ese mensaje de Dios que Él nos ha dado? Yo creo que, como dice Keller también en su libro, ¿no?, sobre una iglesia centrada en el Evangelio, hay dos maneras en las cuales solemos exponer el Evangelio. Una es más individual, otra podríamos tratar, como estamos haciendo por las mañanas aquí, en términos generales, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para la creación, para el ser humano, de una manera ya no particular o individual, sino general? Y ambas, en un sentido, es una predicación del Evangelio. Una se enfoca más bien en quién es el hombre, o sea, cuál es la necesidad personal del individuo, quién es Dios, ¿no?, y cuál es la respuesta que Dios da para el hombre, también es su necesidad personal. Y otra plantea más bien lo que es la creación, la caída, ¿no?, y la salvación y restauración que Dios ha hecho por medio de Cristo. Vamos a preguntarnos cómo podemos combinar, digamos, estos dos aspectos que podríamos llamar más genéricos, ¿no?, con el aspecto más personal, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de la dificultad que muchas veces tiene la llamada predicación evangelística. O es muy personal o individual, de tal forma que es casi anécdota. Los evangelistas sabéis que tienen muy mala fama, ¿no? Son generalmente personajes bastante egocéntricos que suelen contar sus propias historias, aventuras, batallitas, ¿no? Gente que le encanta, está encantada de conocerse a sí misma, ¿no? Y que realmente tienen siempre una vida muy interesante, ¿no?, muy emocionante de contar, pero que muchas veces uno se pregunta qué tiene que ver eso, ¿no?, claro, con el mensaje que está comunicando. Los evangelistas, tristemente, muchas veces se considera como el don realmente más, en cierto sentido, prescindible de lo que puede haber dentro del ministerio cristiano, ¿no? O sea, para mucha gente, cuando una persona no tiene estudios, no tiene formación ninguna, si tampoco tiene muchas luces a la hora de enseñar o de exponer nada, ¿no?, y lo que se le da bien es hablar con la gente, se dice, bueno, tiene el don de evangelista, ¿no? Y el don de evangelista quiere decir simplemente, pues es más o menos casi un cantamañanas, ¿no? Una persona que simplemente se le da bien esto del don de gentes, ¿no?, y conecta,
pero aunque no tenga la menor idea ni de lo que realmente tiene que comunicar, ¿no? Ni sabe, por supuesto, cómo hacerlo, ¿no? Pensamos que tiene un don de evangelista. Qué diferente, claro, la perspectiva del Nuevo Testamento. Cuando vemos cómo la iglesia primitiva manda a quién, Pablo, el más preparado, ¿no? O sea, la persona que pudiera con mayor profundidad, ¿no?, exponer el evangelio, ¿no? ¿A quién separan, mandan con esa comisión especial en la iglesia, ¿no? Al apóstol Pablo, ¿no? Por tanto, lo más lógico que pensar es que si alguien tiene un don de evangelista, si realmente el Señor lo puede utilizar como un instrumento para edificar la iglesia, tendrá que ser la persona con más preparación, con más profundidad, conocimiento para poder comunicar ese evangelio, ¿no? Nada, por lo tanto, muy habitual ni fácil de encontrar, ¿no? Pero, sin embargo, es el medio que Dios utiliza, ¿no?, una y otra vez, ¿no?, para la extensión de su evangelio, ¿no? Claro, la mayor parte de nosotros lo que tenemos es este problema, ¿no? Uno no se siente un evangelista, ¿no?, en el sentido de que no se ve con esa capacidad carismática que suelen reflejar los personajes que llevan ese nombre, esa posición. Lo que entendemos muchas veces como evangelismo, tristemente, tiene más que ver con la manipulación, ¿no?, que con lo que es la presentación y comunicación del evangelio. O sea, se dice que una persona es bien evangelista cuando nos parece persuasiva, pero ¿persuasiva en qué sentido, no? En el sentido manipulador. O sea, cuando la persona realmente está tocando las emociones de la gente y llevándola de una forma determinada a una respuesta concreta, ¿no?, entonces consideramos que está haciendo la tarea de evangelista. Recuerdo que en los años 80 fui con mis padres a ver a Billy Graham en Londres, ¿no? Estaba en el estadio Earls Court de Londres haciendo una de sus campañas, ¿no?, que hacía cada cierto tiempo, ¿no? Claro, todos hemos oído hablar de Billy Graham en algún momento, ¿no? Pero yo lo conocía solamente de películas, ¿no?, de cosas que ves así grabadas de él, pero nunca lo había visto. Me llamó la atención varias cosas de Billy Graham. La primera era lo enormemente discreto y sobrio que era su predicación. Me dejó asombrado, ¿no?, en una cosa bastante sin nada de lo que uno puede imaginar, ¿no?, que puede ser la retórica de un evangelista. Tenía una presentación breve del evangelio, pero muy profunda, bien racionada, ¿no? Tenía unos puntos muy definidos, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que el hombre estaba ya exponiendo simplemente el principio del mensaje, más o menos a la mitad del desarrollo, y ya había muchísima gente, ¿no?, que se estaba bajando de todos los atrios, estrados, diferentes partes, y acercándose al pasillo en la parte delantera, ¿no? Entonces, claro, me dejó esto intrigado, ¿no? O esta gente ha visto muchas películas de Billy Graham, o si no, cómo realmente llega a la conclusión de que lo que había que hacer es pasar adelante, ¿no?, al frente. Bueno, el hombre no había dicho una sola palabra, ni de llamamiento, ni de ningún tipo, ¿no?, cuando aquello era masa realmente lo que se movían por todos los lados hacia el frente, ¿no? Entonces observé que hay como un cierto mimetismo, ¿no?, en la reunión evangelística, ¿no? Uno entiende que la reunión evangelística es donde se hacen determinadas cosas, ¿no?, y ocurre determinadas cosas, ¿no? Y entonces, claro, hemos convertido lo que en la historia evangélica han sido los avivamientos, despertamientos espirituales, cuando mucha gente ha llegado a la fe, ¿no?, en una técnica, ¿no?, en una mecánica, ¿no?, que es lo que se espera que produzca, ¿no? Entonces, sabemos, claro, que por supuesto esas personas que pasan delante lo hacen por diferentes razones, claro. Los que están puestos como consejeros, monitores, gente que les ayuda, sabéis que les dicen algunas palabras, ¿no? Y lo que intentan siempre es que hagan como la oración, modelo de respuesta, con lo cual luego es contabilizado estrictamente en los resultados de la campaña, que al fin y al cabo para muchos es lo que les importa, ¿no?, los resultados de la campaña, ¿no? Y entonces, claro, la mecánica es llegar siempre a ese punto, ¿no?, en el cual la persona hace o el gesto que esperas, levantar la mano, pasar delante, hacer el tipo de indicación física, ¿no?, de que uno ha respondido, ¿no?, o por lo menos, si no, privadamente la oración, al decir el amén, yo qué sé, ¿no?, algún tipo de asentimiento a lo que se hace. Pero si os fijáis, ¿no?, se trata por un lado de un gesto físico, ¿no?, y por otro lado de un asentimiento intelectual, ¿no? Nada de lo que podemos llamar estrictamente bíblicamente la fe. O sea, la fe, estamos hablando de algo misterioso, ¿no?, que nos sobrepasa en cierta forma. En nuestras palabras y lenguaje se queda corta, ¿no?, la expresión de qué es lo que ocurre. Para mí es un misterio realmente cómo Dios comunica el evangelio por medio de la predicación. En primer lugar,
siendo instrumento de ello, uno entiende que no tiene control realmente sobre lo que está pasando en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los avivamientos, particularmente la tradición evangélica, ¿no?, entendíamos que surgían de una dependencia en la obra del Espíritu Santo. O sea, la idea es que Dios tenía un medio, un agente en su gracia para producir la salvación, el cambio en la vida de las personas, que era el Espíritu Santo. Y el instrumento que utilizaba, con el lenguaje de Pablo en Corintios, ¿no?, es el ser humano con la fragilidad, con la debilidad que tiene tanto en su mente para poder expresar lo que es ese mensaje, ¿no?, como incluso físicamente, ¿no?, por medio de la voz hacerlo. John Stott, que fue otro de los hombres con los que tuve el privilegio de estudiar en los años 80 en Londres, ¿no?, me acuerdo que contaba siempre de una campaña que le había hecho de joven, ¿no? Él en los años 50, no era el John Stott que conocemos posteriormente, ¿no?, era alguien muy poco conocido entonces, hizo una campaña en Australia, ¿no?, que le invitaron en la iglesia anglicana, ¿no?, en la archidiócesis de Sydney ha habido siempre mucha influencia evangélica, y organizaron como una organización, una reunión masiva, ¿no?, en la cual Stott iba a predicar, ¿no? Stott contaba que de estas cosas que ocurren, ¿no?, pues le entró una afonía de estas que perdió totalmente, ¿no? El hombre no tenía capacidad alguna de decir una palabra, ¿no? Y estaba, claro, alarmado, ¿no? Habían hecho todo un esfuerzo enorme, ¿no?, de publicidad, de convocatoria, todo estaba pendiente solamente para que él hablara y dijera su mensaje, ¿no? Pero aquello era incapaz de decir una sola palabra, no se le escuchaba apenas nada, ¿no? Bueno, el hombre lo vivió como una de las grandes agonías de toda su vida, ¿no? Siempre se acordó de aquella campaña en Australia. Bueno, decía en los años 80 que hasta el día de entonces, ¿no?, todavía se le acercaba a personas que decían: yo fui convertido en la campaña de Australia cuando usted estuvo, ¿no? Y no podía decir apenas 4 palabras, ¿no? O sea, que solamente escucharle era desagradable, ¿no? O sea, realmente Dios se complace en utilizar muchas veces nuestros momentos más débiles, ¿no?, en los cuales más uno es consciente, ¿no?, de su incapacidad, de su impotencia, ¿no? Aquellos que tenéis la oportunidad, ¿no?, el llamado de predicar, seguramente que habéis tenido esa experiencia, ¿no?, de una vez que habéis estado en el púlpito, ¿no?, y uno dice: bueno, realmente he ido por todas partes, no he llegado a ningún sitio, esto es un desastre, o sea, ¿cómo lo he hecho tan mal, no? O sea, realmente más torpe imposible, todo lleno de tics, esto era insufrible, ¿no? No sé cómo lo ha aguantado nadie, ¿no? Y uno tiene la primera tentación de excusarse, ¿no? Lo primero que uno aprende cuando uno empieza a predicar es: nunca te excuses, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, tú puedes confundir esa impresión que tú tienes personal, ¿no?, de frustración, con la manera en la que Dios está realmente obrando por medio de la predicación. Y es extraño, es realmente asombroso, ¿no?, que muchas veces el mayor efecto de lo que Dios produce en la predicación es en momentos en los cuales uno realmente siente que no ha hecho nada que merezca la pena, ¿no?, que se encuentra totalmente frustrado, ¿no?, por sus limitaciones. Y eso nos habla, claro, de la obra soberana de Dios, ¿no?, de su Espíritu Santo, de cómo el Señor Jesús nos dice que sopla, ¿no?, como el viento, ¿no?, de donde quiere hace su obra, y no entiendes, no puedes explicar la forma como se produce. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo ello? Claro, la es soberana, pero nosotros somos responsables, ¿no? Y nuestra responsabilidad en este caso es comunicar ese mensaje, ser fiel. El énfasis en la palabra de Dios es poder transmitir realmente la palabra de Dios que nos ha sido dada, ¿no? Entonces es importante entender que este evangelio es el evangelio de Dios, ¿no? Es un mensaje que nos es dado, que no escogemos, que no elegimos, que no le damos nosotros ni el contenido ni la forma. Y esto para algunos es tremendamente decepcionante, porque claro, quisieran reinventar la rueda cada vez, ¿no?, que predican, pero la realidad es que el mensaje que tenemos es otro. Por utilizar otra expresión de Keller, ¿no? El tercer punto de nuestros sermones, sabéis que los sermones tradicionalmente eran 3 puntos, ¿no? El tercer punto es siempre Cristo, ¿no? O sea, si queréis saber que un sermón realmente ha sido lo que tiene que ser, ¿a dónde nos lleva finalmente, ¿no?, que es a Cristo Jesús. Ese es el mensaje que uno tiene que comunicar, sea cual sea realmente a donde llegues, ¿no? Está claro a dónde vas. Y si esto no lo tienes claro, verdaderamente no es el evangelio lo que estás comunicando. Y esto nos lleva a la responsabilidad que tenemos de comunicar el evangelio centrado, claro, en esa persona
en quien gira todo el propósito de Dios, que es Cristo Jesús. Desde la eternidad, Dios hace esa creación de la que hemos hablado, ¿no?, para su Hijo. Tiene ese plan, ese propósito, ¿no?, de hacer esa obra por medio de su Hijo, ¿no? Y finalmente, su fin último es poder colocar al Hijo sobre todas las cosas, ¿no?, y que todo le reconozca y le dé gloria a Él. O sea, es un propósito tremendamente cristocéntrico, ¿no?, en torno a quién es Él, ¿no?, y lo que Él hace. Por lo tanto, cuando nuestra presentación de la fe, o sea, lo que queremos como respuesta a ese mensaje del Evangelio, es fundamentalmente fe en la fe, o sea, el esperar que la gente tenga, digamos, la experiencia de fe, y no que descubra a Cristo Jesús, ¿no?, se produce entonces una distorsión, ¿no?, de la presentación del mensaje. Porque lo que estamos predicando y presentando es cómo tener fe. Entonces lo que partimos es la dificultad del ser humano para tener fe, ¿no? Cómo, sin embargo, la palabra de Dios te alienta a tener fe, pero ¿qué es la fe? Claro, si la fe no es fe en la fe, ¿no?, sino que tiene un objeto, es una persona en la que es el centro, ¿no?, tenemos que rehuir esa tentación constante, ¿no?, de intentar explicar el Evangelio en términos de lo que es la fe, ¿no? Primero porque, como hemos dicho, la fe es algo misterioso, ¿no? En cierta forma se escapa de los manos. Yo creo que una de las grandes preguntas, ¿no?, del Evangelio no es solamente por qué creemos, ¿no?, sino por qué algunos no creen. O sea, en un sentido, la fe podrías esperar que es la respuesta natural, digamos, a lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús. Pero cuando vemos en el Evangelio a Cristo mismo, en carne, ¿no?, delante de aquellas personas, ¿no?, haciendo señales, milagros, hablando como nadie había hablado. La gente que le mandaron a escucharle, ¿no?, y a prenderle de alguna forma, ¿no?, con sus palabras, ¿no?, decía, bueno, nadie ha hablado como este hombre, ¿no? Realmente tuvieron al predicador en mayúsculas, o sea, ¿y qué efecto tiene esa predicación? Claro, cuando uno lee el Evangelio se queda asombrado, ¿no?, que si bien hay multitudes que a veces hay en torno al Señor Jesucristo, en las expresiones que escucha, las respuestas que hay, no son generalmente como la de ese joven rico, que hay que hacer para ser salvo, ¿no? O sea, la mayor parte lo que quiere precisamente es atraparle con sus críticas, objeciones, todas las trampas, ¿no?, en las que se habían vuelto especialistas, ¿no?, los contemporáneos de Jesús. Y para colmo, sorpresa de las sorpresas, cuando a Jesús le viene uno diciendo, como aquel joven, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo, no? Y Jesús no le dice, mira, ven aquí, firma, ¿no? O sea, le dice, ¿conoces la ley, no? Y le empieza a decir los 10 mandamientos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿a dónde va aquí el maestro con esto, no? ¿De qué le sirve los 10 mandamientos a este, no? Y claro, lo sabe perfectamente de memoria, ¿no? Los mandamientos sabes, ¿no?, le dice el Señor Jesucristo, ¿no? Bien has hecho, ¿no? Y le da para colmo una demanda absolutamente irrazonable, ¿no? Vende todo lo que tienes, ¿no?, para ser mi discípulo. Bueno, qué barbaridad, ¿no? Desde luego mucho futuro no tenían muchas organizaciones evangelísticas, ¿no? El maestro mismo, ¿no? Si realmente era esta la manera de presentar el Evangelio, ¿no? Una demanda tan absolutamente excesiva, ¿no?, extrema, ¿no? No te extraña que el pobre hombre se volviera apesadumbrado, ¿no?, de lo que pedía, de la demanda. Pero las palabras del Evangelio es que el Señor le amó, ¿no? Y le amó y le mostró de esta forma, ¿no?, cuál era la demanda que él iba a hacer, ¿no?, pero que él mismo iba a vivir, ¿no? Claro, el mensaje del Evangelio no es simplemente reproducir lo que Jesús dice, ¿no?, en las palabras del Evangelio, es entender que él es la respuesta, ¿no?, a ese mismo llamado del Evangelio. Claro, aquel joven no era capaz, ciertamente, como dicen sus discípulos. Bueno, entonces, ¿quién puede ser tu discípulo, no? Realmente difícil es, ¿no?, para alguien convertirse en un seguidor de Jesús. Pero el Señor, claro, hace lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Y lo hace el primero, deja todas sus riquezas en el cielo, ¿no?, y se hace pobre, ¿no? Lo recordaremos una Navidad más. Nace en un pesebre, en un establo, ¿no? Vive sin tener un lugar donde recostar su cabeza, ¿no? Si hay alguien que conoció privaciones, que no tuvo propiedades, que vivió en este sentido casi en la indigencia, ese fue el Señor Jesucristo. Y tenía solamente un propósito, cumplir la voluntad de su Padre, ¿no? Y en torno a esto gira el Evangelio, ¿no? Este milagroso, asombroso intercambio y sustitución por lo que Él hace, lo que nosotros no podemos hacer. Y esto es algo que realmente no puede chocar más, ¿no?, a cualquier persona que lo escuche, ¿no?
Todos podemos entender una religión o una moralidad que te dice cómo tienes que vivir, ¿no? Y qué puedes hacer para ser mejor persona, ¿no? Pero ¿qué demonios de mensaje es esto, ¿no? Que lo que te dice es lo que otro ha hecho, ¿no? En vez de tú, ¿no? O sea, como ejemplo está bien, como modelo. Y al fin y al cabo es así como aceptamos a Jesús, ¿no? Si Jesús es simplemente el modelo o el ejemplo, entiendes que haya cierto valor en el cristianismo, ¿no? Pero lo asombroso del Evangelio no es que sea él el ejemplo modelo. El Evangelio no es simplemente un modelo ejemplarista, ¿no? Que nos establece cómo debemos vivir. Es alguien que vive la vida que nosotros no vivimos ni podemos vivir. Se produce un extraño intercambio, una sustitución, ¿no? Él lleva sobre sí mismo toda nuestra frustración, nuestra miseria, nuestras contradicciones, y la carga sobre sus hombros hasta los últimos términos, ¿no? En la cruz del Calvario es aplastado, molido, ¿no? Por toda nuestra miseria, ¿no? Herido, lleva todas nuestras ofensas, vergüenzas, ¿no? Y las cargas sobre esa cruz. El mensaje del Evangelio es un mensaje cristocéntrico, pero también centrado en la cruz. Lo que el Señor Jesús hace en ella es ni más ni menos que cargar con nuestro peso, ¿no? Y a cambio darnos lo que es su justicia perfecta, ¿no? Su vida sin falta, ¿no? Realmente ese asombroso intercambio y sustitución nos deja perplejos, ¿no? No entendemos ni la lógica de él, ¿no? Ni cómo esto es posible. Algo habrá que hacer, ¿no? Es la respuesta de cualquier persona. Bueno, esto habrá hecho Jesús ya, pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer para poder recibir esa salvación? La tentación, por lo tanto, es muchas veces entrar en esa lógica humana, ¿no? Por el cual ir más allá de la única respuesta que el Evangelio nos presenta como la adecuada a la fe, ¿no? Que es la fe. La respuesta al Evangelio ha de ser la fe en el sentido en el cual todo lo que produce esa fe, ¿no? Todo lo que transforma, lo que cambia, lo que es consecuencia de esa fe, es resultado de ella, ¿no? Pero esa fe, a su vez, es consecuencia y resultado del Evangelio mismo centrado en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Que si bien, ¿no? El Evangelio cambia la vida de las personas, transforma este mundo, ¿no? Hace todas las cosas nuevas, ¿no? No podemos confundir el efecto, las consecuencias, ¿no? El resultado con lo que es el Evangelio en sí mismo, ¿no? Y ahí está muchas veces el problema, ¿no? De la presentación del cristianismo que solemos oír, ¿no? Se habla de cómo el cristianismo te puede hacer mejor persona, cómo nuestro mundo podría ser otro mundo, ¿no? A causa del Evangelio, ¿no? Pero en lo que falla es en que se centran siempre en la consecuencia, ¿no? En el efecto, ¿no? Y no en la causa, ¿no? Que es lo que produce esa transformación, ¿no? Y lo único que produce este milagro, ¿no? Este cambio asombroso, ¿no? Esta maravilla es la persona del Señor Jesucristo. Predicar evangelísticamente es enamorarse del Señor Jesucristo. Es volver una y otra vez, ¿no? Al centro de lo que es el propósito de Dios, ¿no? Cuando uno entiende que realmente no hay revelación más allá, no hay mensaje más profundo, ¿no? No hay nada más maravilloso que Cristo mismo, ¿no? En el Evangelio y en la fe cristiana, ¿no? Entiende cuál es el anuncio, ¿no? La buena noticia que hace todas las cosas diferentes. Queridos amigos, si el Evangelio no nos cambia, no hay nada en esta vida que nos vaya a cambiar. Ni la moralidad, ni el ejemplo, ni las buenas influencias, ¿no? Ni los grandes propósitos, ni los valores, ¿no? Me preocupa mucho que en el mundo evangélico hablamos cada vez más de valores, ¿no? Cada vez nos parecemos más a los católicos en esto, ¿no? Es cierto que el Evangelio tiene valores, ¿no? Y que produce reavalores, que realmente creemos en valores, ¿no? Pero nuestro mensaje y Evangelio, la buena noticia al mundo no son los valores cristianos. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿podrías hablar sobre el cine de valores? No me interesa el cine de valores, o sea, me interesa realmente cuál es el ser humano y su necesidad reflejada en el cine, pero no me interesa el medio educativo de cómo dar a la gente una mayor moralidad por medio del cine, ¿no? Entonces, esta obsesión que hay, fijación realmente, francamente moralista, ¿no? Demuestra una de las grandes tentaciones en las que se encuentra siempre la presentación del Evangelio. Tertuliano, ¿no?
describe siempre la presentación del mensaje de Cristo como crucificado entre dos ladrones, ¿no? Por un lado, el legalismo, lo que significa toda esta confianza en la moralidad, en lo que puede producir, ¿no? Y el otro es todo lo contrario, claro. El que hace de este mensaje una aceptación de la gracia sin ninguna implicación ética, ¿no? Sin consecuencias, sin juicio, ¿no? Dios te ama, da igual lo que tú hagas, ¿no? Y simplemente eres aceptado por Él. Y aunque hagas de tu vida ruina, finalmente te dará palmaditas en la espalda y te dirá, no te preocupes, ¿no? No hay nada que temer, ¿no? O sea, no toma en cuenta ni la realidad del juicio, ¿no? Las consecuencias de lo que significa rechazar ese mensaje, ni lo que implica también para la vida de la persona que recibe ese mensaje, ¿no? Entonces siempre tenemos estas dos tentaciones, ¿no? O sea, una es la que presenta el Evangelio desligado de la ley, de las demandas de Dios, de su juicio, del hecho incluso de la condenación. ¿Cuántos hay, no? O realmente en nuestro tiempo que sencillamente en cuanto escuchan hablar de la palabra infierno o algo de lo que implique condenación, ¿no? Dicen adiós muy buenas. Esto no es lo que tenemos que traer al mundo. ¿Dónde está el atractivo de esto, no? O sea, lo primero que renuncian a comunicar, ¿no? Aquello que rechazan, ¿no? Son precisamente las consecuencias que el Señor Jesús muestra, ¿no? De lo que significa rechazar ese mensaje. Fijaos que si creemos en el infierno, en la Biblia, a la palabra de Dios, no es por ninguna otra razón más que porque Jesús nos habla de ello. Ni en el Antiguo Testamento hay una descripción del juicio eterno de Dios, ni de las consecuencias, ni en las Escrituras, ni de textos de los apóstoles. Es el Señor Jesús en el Evangelio, ¿no? El que describe con toda su radicalidad lo que significa el rechazo del Evangelio. Por lo tanto, si nos llamamos seguidores de Jesucristo, ¿no? Lo último que podemos hacer es pasar por alto la advertencia que Jesús mismo nos hace, ¿no? Yo creo que en ese sentido un evangelio que al presentarse, ¿no? Renuncia al hecho de que Él va a ser el juez, ¿no? Al cual todos finalmente vamos a dar cuentas, ¿no? Cercena literalmente toda la fuerza, ¿no? Y la dimensión gloriosa, ¿no? De ese evangelio. Dicho de otra manera, ¿por qué creemos que Dios es capaz, ¿no? De condenar, ¿no? Y juzgar eternamente, ¿no? De castigar a una persona por rechazar ese evangelio? Porque Él no ha perdonado ni a su propio Hijo Jesucristo. El Señor Jesús fue mandado a este mundo para ser colgado en una cruz, para ser castigado hasta las últimas consecuencias por nuestro mal. Si Él nos habla así de la realidad de su juicio, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que realmente no es capaz de dañar a una mosca? Que es inofensivo, que es como un animal de peluche con el cual acostarse abrazado por la noche para sentirte más seguro. Ese no es el Dios que el Señor Jesucristo nos muestra. El Dios que el Señor Jesús nos muestra es precisamente aquel que en su justicia, ¿no? Que en su ira lleva a la misma cruz, ¿no? A su amado Hijo Jesús, y muestra por lo tanto las consecuencias de rechazar ese mensaje. Pero al mismo tiempo tenemos que volver al principio y reconocer que hay otra gran tentación también, ¿no? La de aquellos que han convertido todo esto en un mensaje de moralidad. Simplemente es una cuestión ética, ¿no? El problema del hombre, no nos engañemos, ¿no? No es un problema fundamentalmente intelectual. Es cierto, ¿no? Y la palabra de Dios así nos lo muestra, que si las personas no creen, no es porque les falten evidencias, argumentos o razones por ello, es sencillamente que no les conviene. Porque ¿a quién le conviene a un juez finalmente que tenga que pedirte cuentas de tu vida? A ninguno de nosotros. Por lo tanto, en lo que hay en nosotros constantemente, ¿no? Es esa tentación a pasar por alto el Evangelio por las dimensiones morales que tiene. Pero, claro, si convertimos esa moralidad en el mensaje cristiano, el Evangelio, ¿no? Es precisamente la vida que tenemos que vivir, ¿no? Nos encontramos precisamente negando, ¿no? El mensaje mismo del Evangelio de Cristo Jesús, que es una oferta, que es un regalo, algo que no podemos ganar, comprar, conseguir o adquirir en modo alguno, que recibimos, ¿no? Que es un don y que se nos es dado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el regalo del Evangelio?
no los bienes, sentimientos, bendiciones que asociamos a la fe en Cristo, sino Cristo mismo. Predicar el Evangelio es ofrecer la vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Y quien recibe a Cristo Jesús lo recibe como el apóstol Pablo os lo dice, siendo enemigo de Dios, opuesto a Él, totalmente viviendo en contra de su voluntad, siendo impío, inicuo. Por estos murió Jesús. El mensaje del Evangelio, por lo tanto, es la aceptación del pecador, ¿no?, por parte de Dios a través de Cristo Jesús, ¿no? Y el gran mensaje del Evangelio es que esa fe por la que somos salvos es la fe finalmente que nos libra del castigo. Porque qué buena noticia sería que tú eres salvo siendo pecador por la fe en Cristo, pero ahora tú depende de lo que hagas. Ya veremos. Porque si lo que tú haces con tu vida a partir de ahora es una ruina, pues atenta a las consecuencias. Esto no es un cheque en blanco, que tú firmas aquí y da igual lo que hagas, ¿no? Claro, si el mensaje del Evangelio es la entrada, pero no es la manera en la cual seguimos viviendo como cristianos, ni va a ser finalmente nuestra esperanza, tenemos un serio problema, algunos de nosotros, ¿no? Porque realmente hay mucho, ¿no?, por lo que tendríamos que pagar, ¿no? Bono tiene un libro de conversaciones, ¿no?, con Misha, un periodista de origen en el este de Europa, ¿no?, pero que vive en París, ¿no? Hizo un libro que se llama Conversaciones con Bono, ¿no? Y en este libro, te sorprende mucho el libro, lo animo a leerlos a aquellos que tengáis un mínimo de curiosidad. Te dice Bono una y otra vez la dependencia que él tiene, ¿no?, para entender la fe en términos de la gracia, ¿no? Y le explica a este no creyente, un periodista que le está entrevistando, ¿no?, qué significa para él la gracia, ¿no? Y él dice, todas las religiones están basadas en el principio del karma, ¿no?, la causa-efecto. Esto haces, esto recibes, ¿no? Dice, en cierto sentido esto lo puedes sacar hasta del Nuevo Testamento. El que siembra, eso cosecha. Claro, si tú entiendes el cristianismo así, le dice, bueno, entonces yo tengo un serio problema. Dice, porque he hecho de mi vida una mierda. O sea, dice, y lo que voy a encontrarme es el juicio y el castigo de Dios. Pero mi única esperanza, ¿no?, dice, es en ese Cordero, ¿no?, que entrega su vida, ¿no?, por nosotros, ¿no?, y finalmente te salva, ¿no?, de la ira que viene. Porque la ira del Cordero, ¿no?, nos muestra que ese mismo Cristo que crucificó por nosotros es el que habrá que juzgarnos, al cual tendremos que dar cuentas de nuestra vida, es el mismo que ha puesto su propia vida por nosotros. Y es por esto que podemos tener alguna seguridad, ¿no?, y confianza en el día del juicio, ¿no?, porque sabemos quién es al cual vamos a tener que responder, ¿no?, y dar cuentas. La predicación evangelística es ni más ni menos que presentar a ese Señor que va a ser también nuestro juez, ¿no? Aquel que hizo todas las cosas, aquel que ha venido para salvarnos, será también al cual tengamos que responder, ¿no? Y lo que la palabra de Dios hace es mostrarnos a Él en toda su gloria. Y con esto quiero acabar. Yo creo que predicar evangelísticamente es admirar, ¿no?, al Señor Jesucristo. Es hacer de la predicación un acto de adoración, de alabanza. Por eso lo último que se puede decir cuando uno sube al púlpito es que ahora dejamos el tiempo de alabanza, ¿no?, para escuchar la predicación. Porque si eso es lo que vamos a hacer a partir de entonces, ¿no?, hay de nosotros, ¿no? Yo creo que precisamente si algo es la predicación es un tiempo de alabanza, es un tiempo de adoración, es la admiración y reconocimiento de quién es Cristo Jesús, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos que hacer cuando hablamos del Señor Jesucristo es ni más ni menos que esta, ¿no? ¿Quién es Cristo Jesús para mí, ¿no? Y Él es el quien hace toda la diferencia, ¿no?, en mi propia vida y también en la de los demás, ¿no? Y os aseguro que como Él no hay ningún otro. Por eso es que el mensaje que tenemos que anunciar es singular, ¿no? Quiero acabar con una frase de Kafka, que no es una buena manera tal vez de acabar una charla, pero bueno, siempre me parece muy sugerente la frase de Kafka. Dice Kafka que Cristo Jesús es como un abismo de luz, ¿no?, que si no cierras los ojos te puedes caer dentro. La frase de Kafka, ¿no?, es enigmática, pero para mí refleja mucho el ministerio del Señor Jesucristo. Produce un efecto ambivalente. Dice que cuando Él se ha levantado, como un imán, ¿no?, atraerá a todos hacia Él.
La religión y nuestras iglesias están en franca decadencia en muchos lugares de este mundo y la mayor parte de la gente le interesa muy poco quiénes somos los evangélicos, como quiénes son los ortodoxos orientales o los budistas, ¿no? O sea, a la gente le trae sin cuidado realmente la religión y lo que pueda ofrecer, ¿no? Nuestra iglesia en particular todavía menos. O sea, el hecho de quiénes somos y la buena comunidad que tenemos y los maravillosos servicios que haces al mundo, la mayor parte de la gente le dejan frío. Pero te aseguro que hay algo que nunca puede dejar frío a las personas, que es quién es el Señor Jesucristo. Cuando entiendes quién es Él, se produce ese doble efecto del que habla la frase de Kafka. Por un lado, hay una fascinación, como un foco de luz, ¿no? Como estos insectos que pululan, ¿no?, en medio de la noche, ¿no?, en torno a una lámpara, ¿no?, y que están hasta casi achicharrarse, ¿no?, en torno a ella. Es que uno no puede separarse. ¿Por qué nuestra sociedad no quiere saber nada de religión ni de iglesias y no deja de hablar de Jesús? Sea el Jesús que sea, ¿no? Hay tantos Jesuses como la gente piensa o imagina que hay, ¿no? Pero de alguna forma es como si entendieran que en torno a Él está la respuesta a todo, ¿no? Y al mismo tiempo, como dice Kafka, cuando uno se acerca a esa luz, ¿no?, lo que ve es un abismo, una cima inmensa, ¿no?, y lo que tiene es vértigo, ¿no? Y cuando te asomas a la realidad de quién es Él, ¿no?, el efecto que produce, ¿no?, es realmente mareante, ¿no?, asombroso, ¿no? O sea, te quedas absolutamente consternado, ¿no? Y yo creo que esa es finalmente la respuesta que deberíamos querer buscar del Evangelio. No una cifra más para añadir a los resultados, ¿no?, de las consecuencias de una campaña, ¿no? No la indiferencia, ¿no?, del que realmente le da igual lo que has dicho o escuchado, sino la perplejidad, ¿no?, la confusión, ¿no?, el asombro de algo que realmente no entiendes, ¿no? Esto no sabes cómo manejarlo. Porque esto es lo que el Señor Jesús produce, ¿no?, en muchos de sus contemporáneos, ¿no?, cuando está en este mundo, entre nosotros, ¿no? La mayor parte de las personas no sabía qué hacer con Jesús. No encajaba, no le entraba en su molde de lo que era para ellos, ¿no? Y en cierto sentido, queridos amigos, nunca nos encajará. La realidad y la maravilla del Evangelio es que siempre nos asombrará. Producirá una sorpresa por la cual uno no acabará de creerse realmente a quien tiene delante suyo, ¿no? Yo no sé lo que será un instante en la gloria, ¿no?, pero sin duda más que toda la vida intentando pensar sobre ello. Pero un solo momento, si se puede hablar de tiempo, ¿no?, en esa eternidad, ¿no?, yo creo que te quitará toda idea preconcebida de lo que tú pensabas que era, ¿no? ¿Qué es lo que descubriremos, ¿no?, en ese trono de gloria para captar nuestra atención, ¿no?, para constantemente levantar su nombre, ¿no? No habrá voces disidentes, ¿no?, en la gloria, ¿no?, que digan otros nombres aparte de Él, ¿no? Solamente alguien llenará la mente, la experiencia, la vida. ¿Qué es lo que veremos de Él que no hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué hará que podamos adorarle o alabarle eternamente? Si ahora cuesta estar solamente una hora, ¿no?, andando un rato, ¿no?, y uno se le va la cabeza inmediatamente, ¿no? O sea, ¿cómo puedes una eternidad pasarte cantando, ¿no?, adorando, reconociendo a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que veremos, no? La realidad, por supuesto, es que veremos algo de Él que no hemos visto nunca antes, ¿no? Alguien como no hemos conocido nunca antes. Y yo creo que la visión de Juan finalmente solamente tiene una manera de acercarnos a eso, ¿no?, que es mostrando que el que está sentado en el trono por la gloria es el Cordero. Pero el Cordero inmolado, sacrificado. Es como si la cruz hasta ahora estuviera velada. Vemos como algo de esa cruz, entendemos algo de su sentido, pero nos quedamos solo una parte. Generalmente el perdón, nos sentimos muy culpables, ¿no? Miramos a la cruz y dices, bueno, puedo ser aceptado por Dios, ¿no? Te miras a ti mismo, ¿no?, en la realidad de tu vida y buscas el beneficio personal, ¿no?, que es para ti. Pero yo creo que probablemente lo que se desvele en aquel día de esa cruz es lo que la cruz significa para Dios mismo, para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La maravilla de qué revela esa cruz, de quién es Dios, ¿no?, en esa realidad trina mostrada en el Evangelio. Y lo que veremos es lo que finalmente Juan encierra con esa palabra, cuando dice que Dios es amor. Hay algo en el ser de Dios, ¿no?, en la propia carácter de su naturaleza, de su presencia, que veremos en ese Cordero inmolado, que te diga, yo no quiero, ni puedo, ni busco,
ni deseo estar en otro sitio que en este. La presencia de Dios, su gloria llenará todo, de tal forma que digas, qué bien hay para mí fuera de conocer así a Dios en Cristo Jesús. Entenderás que todo lo que Él es para ti, ¿no?, es más realmente de lo que nunca hayas podido comprender o imaginar, ¿no? Y que realmente no solamente es el bien para ti, es que Él es todo. Cristo llenará todo, como su gloria llenará toda esta creación, como su presencia nos mostrará la realidad de que no hay vida como la que hay en Él. ¿Por qué? Porque Él es vida, ¿no? La vida en sí misma. Fuera de Él entenderemos que no hay nada que sea comparable. Que el Señor nos dé esa admiración, ese asombro, esa maravilla para hablar de Jesús, ¿no? Que nos dé una palabra pasión por Cristo, ¿no? Que entonces predicaremos más evangelísticamente. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene la preparación, ¿no?, respecto a la predicación misma? Bueno, el tema de la preparación de la predicación es complicado, ¿no? Por un lado, en su aspecto más práctico, yo creo que varía, ¿no?, mucho en cada persona. Me acuerdo que una vez en una serie de talleres, una conferencia como esta de la Asamblea de Ministerio Evangélico que organiza Proclamation Trust, un fondo que hay en Inglaterra que fomenta la predicación, ¿no?, en Gran Bretaña, ¿no? Y fue comenzado este ministerio en una iglesia donde Dick Lucas, que era un predicador que estaba en la City, ¿no?, empezó a hacer cultos, reuniones evangelísticas, digamos, en medio de la semana, a la hora de la comida, ¿no?, cuando venían de las oficinas para estar apenas ni 3/4 de hora, ¿no?, escuchando una presentación del Evangelio, y muchos llegaron a la fe por medio de esto, ¿no? Entonces, a raíz de ese ministerio de él en esta iglesia, se llama St. Helens, comenzó toda una fundación para intentar extenderlo, y hace unas conferencias, ¿no?, básicamente centradas en la predicación, y Dick Lucas tradicionalmente hacía lo que llamaba exposiciones para expositores, ¿no? O sea, de enseñar cómo predicar, predicaba, que era la mejor forma para aprender a predicar, ¿no? Y entonces lo que hacía era unas exposiciones, ¿no?, cada día de la conferencia, pero había también, como ahora, una especie de seminario taller, ¿no? Y recuerdo uno en que invitaron a los más reconocidos, populares predicadores que había en aquel momento en Gran Bretaña, ¿no? Y podías escucharlos en diferentes sesiones y le hacían una pregunta solo práctica, ¿no? ¿Cómo preparaban ellos un mensaje, un sermón, ¿no? Bueno, fue fascinante, como podéis imaginar, ¿no?, la metodología que tienen algunos, ¿no? Algunas eran sorprendentes, a mí me llamaban la atención varias, ¿no? Me acuerdo que estaba Roy Clemens, todavía era un predicador muy popular entonces, y Clemens, por ejemplo, contó que él leía todo lo que podía, ¿no? Lo que hacía era extensivamente hacer como una preparación muy amplia, ¿no?, en que leía todo lo que podía encontrar sobre un determinado texto, pasaje, ¿no?, antes de empezar ya, digamos, a pensar en su propia exposición, ¿no? Otros, sin embargo, como Lucas, decían todo lo contrario, ¿no? Dice, yo escojo simplemente un par de comentarios, ¿no? Entonces, en los últimos que leo, lo que me preparo, digamos, como lectura justo antes de predicar, son dos comentarios totalmente opuestos a lo que yo creo, lo que son los presupuestos de mitología. Entonces cogía, por ejemplo, dos comentarios críticos o, digamos, ajenos a la doctrina, ¿no? Y el efecto que le producía en Lucas, ¿no?, era como el deseo de querer responder, no rebatir, decir lo que realmente decía el texto, ¿no? Y entonces le producía esa necesidad de ir al púlpito, ¿no?, y decir lo que realmente estaba el texto diciendo, ¿no?, al leer pasajes que realmente no tenían nada que ver, ¿no?, con lo que el pasaje decía, ¿no? Entonces me llamó la atención cómo cada persona, ¿no?, tiene como una forma diferente, ¿no?, de encontrar la motivación o el estímulo, ¿no? Pero no hay duda que tiene que haber una cierta preparación, y yo creo que por ahí va el comentario, ¿no? O sea, el hecho de que, en cierto sentido, aunque sea mental, ¿no?, hay personas, como sabéis, que escriben el texto de la predicación muy cuidadosamente, otros toman notas simplemente, hay bosquejos, ¿no? Algunos escriben las cosas y luego las dejamos, otros se las llevan con ellos al púlpito. Hay muchas maneras y formas de predicar, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, fundamentalmente, tiene que haber siempre como una cierta preparación mental, ¿no? En mi caso, para mí, es siempre pensar qué significa el Evangelio para mí, ¿no? Yo no tengo otra manera de poder predicar que pensando en primera persona, ¿no? ¿Qué es ese mensaje? Porque obviamente si no te afecta, si no te motiva, ¿qué vas a hablar, ¿no? ¿Qué vas a anunciar, ¿no? ¿De qué supone para ti, ¿no?
Y en ese sentido es una experiencia que siempre conlleva una cierta frustración, ¿no? Y ahí es donde creo que tendría que haber la nota de advertencia. O sea, la preparación es buena, pero en un sentido nunca estás preparado. O sea, llega un momento en el cual uno, por eso cuando te pregunta, ¿estás listo? Ya quisiera yo estar listo, ¿no? O sea, uno nunca realmente está preparado o dispuesto para predicar. Hay algo que va más allá. ¿En qué sentido podría ser más importante la predicación? Yo creo en cuanto a la responsabilidad. Es la responsabilidad que tú tienes. En la predicación hay algo que se te va de las manos, ¿no? Decía Lloyd, el famoso predicador galés, ¿no?, que estuvo en Londres, ¿no?, en la posguerra, ¿no?, que tanto me ha inspirado siempre, ¿no? Lo sigo todavía volviendo mucho a sus predicaciones, ¿no? Y Lloyd Jones era un gran creyente en lo que llamaban la teología de la unción. La teología de la unción, que surge, bueno, con cierta forma, digamos, teológicamente, a partir del avivamiento en Gales, en el siglo XVIII, con Whitefield, ¿no?, pero que se extiende a toda Gran Bretaña y a América, ¿no?, a las colonias que había con Jonathan Edwards y otros predicadores, ¿no?, en lo que se llamó el Gran Despertar, ¿no? En este avivamiento había una teología, ¿no?, que conformaron algunos de estos hombres. Jonathan Edwards escribió sobre ello, Whitefield mismo, ¿no?, que se ha dado en llamar la teología de la unción. La teología de la unción era básicamente la idea de que Dios, por su Espíritu Santo, de una forma soberana, actúa, hace algo en el momento del mensaje, ¿no?, del sermón, ¿no?, que se escapa totalmente a tus manos, ¿no?, que puedes ser consciente a lo mejor en ese momento, pero ni siquiera, como decía antes en la anécdota de Stott, lo eres finalmente, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y esto es algo, en cierto sentido, que va más allá, ¿no?, de lo que tú puedes controlar o hacer, ¿no? El doctor Lloyd Jones era tan fanático en esto, ¿no?, que era enemigo visceral de las grabaciones, ¿no? O sea, él, me acuerdo que una cosa que a él le sacaba de quicio siempre, ¿no?, es cuando le dijeran, le he escuchado un sermón en una cinta. A esto le ponía, pero totalmente enfermo, ¿no? Para él era la negación de la predicación, ¿no? Él creía incluso que era en el espacio físico, en el contacto, incluso casi visual, ¿no?, con la gente, que se producía propiamente el fenómeno de la predicación. Y que lo que haces con una grabación es como intentar capturar, conservar algo, pero que no es lo mismo, ¿no? O sea, no llega realmente a transmitirlo, ¿no? No sé qué hubiera pensado la televisión, ¿no? Si eso pensaba de la voz solamente, ¿no?, ¿qué sería de la imagen? No salió más que un par de veces en televisión, ¿no? Pero realmente nunca predicando, ¿no? Era una entrevista, otro era un reportaje que hizo una vez, ¿no? Pero llegaba hasta ese punto la convicción de algunos de estos predicadores, ¿no?, de que algo ocurría en ese momento, en ese instante, ¿no?, que producía el Espíritu Santo, ¿no?, en la persona, ¿no?, y de la que ni siquiera tú mismo, ¿no?, eras finalmente consciente, ¿no? Por eso yo creo que efectivamente la preparación es nuestra responsabilidad y es donde puedes realmente ver más claramente lo que puedes hacer, pero en la predicación misma va más allá de ti, ¿no? Hay un momento en que no entiendes realmente cómo funciona esto, ¿no? O sea, no comprendes, sientes que puedes ser instrumento utilizado por Dios, ¿no?, pero no acabas de verle la mecánica, ¿no? Por eso es que para mí el peor tratado de homilética es un tratado de retórica, ¿no? O sea, si se entiende la predicación como simplemente hablar en público, ¿no?, cierto tipo de técnicas o de formas, para mí eso es la antipredicación. Porque precisamente si algo dice Pablo, ¿no?, es que la predicación no es vana retórica, no son bonitas palabras, ¿no? De lo que se trata es de algo que va mucho más allá, ¿no?, de lo que es. Claro, muchos han dicho, claro, Pablo hablaba excepcionalmente. Por supuesto que en el Nuevo Testamento encontramos una presentación incluso literaria, ¿no?, muy cuidada, ¿no?, de lo que es el Evangelio, ¿no? Claro, eso es otra cosa, ¿no? Hay un sentido en el cual Dios obra también por medio de la persona con toda su capacidad. Y el apóstol Pablo, obviamente, tenía una gran mente, capacidad lógica, una forma muy racional, en la cual también transmite esa misión, ¿no? Pero, claro, no fue solamente una cuestión mental, ¿no? La definición, sabéis, ¿no?, que hacía Lloyd Jones, ¿no?, era de la mente en fuego, ¿no?, inflamada, ¿no?, la emoción unida, ¿no?, al lógico, al razonamiento. Hay otra definición muy bonita de la predicación que es anterior al siglo XX, que solía citar con frecuencia el doctor, ¿no?, que era la que decía que la predicación es la verdad transmitida por la personalidad. O sea, yo creo que el peor predicador que puede haber es el que imita
el que hace una copia, el que está intentando, como en un mimetismo, seguir a ciertos famosos populares predicadores, ¿no? O sea, la verdad de Dios tiene que ser transmitida por la personalidad de quienes somos, ¿no? Entonces incluye todas nuestras torpezas, ¿no? La manera en la cual tan difícilmente nos cuesta expresar muchas veces ciertas cosas, ¿no? Pero es como Dios obra, ¿no? O sea, Él transmite su verdad por medio de la realidad de lo que somos. Y está en coherencia, si os fijáis, con todo el mensaje bíblico, ¿no? O sea, Dios llega a nosotros en la humanidad, ¿no? Con toda la realidad de nuestra debilidad, ¿no? Y contradicción, ¿no? Y por eso debemos prepararnos lo mejor que podamos, pero al fin y al cabo Dios va a usar esa predicación con todas nuestras limitaciones, ¿no? Debilidades, ¿no? Y deficiencias, que son muchas, ¿no? Bueno, gracias por lo que has compartido. Quería saber tu opinión sobre cuando presentamos evangelísticamente, ¿no? O sea, presentamos el Evangelio a Cristo, que me parece fenomenal, ¿no? O sea, presentar la persona, que queremos que la gente se enamore de él, ¿no? Que vean su condición y que se vean insuficientes y por eso necesitan, ¿no? Pero hay mucho debate sobre si entre las predicaciones evangelísticas, ¿no? Si hay que hacer énfasis en que tienes que creer, apúntate a esto del Evangelio, o al revés, es decir, no, arrepiéntete de tus pecados, que ahí está la clave, tienes que arrepentirte, ¿no? Este énfasis en el arrepentimiento o en ambas cosas, ¿no? Yo no sé qué opinas un poco de estos dos extremos a nivel de evangelismo, ¿no? Históricamente la discusión surge en los avivamientos sobre el tema de si hay una preparación, ¿no? Para la fe, ¿no? Que sería el arrepentimiento, ¿no? Muchos llegaron a la idea en aquel entonces, ¿no? De que había como una fase previa, ¿no? a la fe que Dios producía por la predicación, que era efectivamente este estado de arrepentimiento en el cual podía estar una persona largo tiempo. Y hay conversiones que entrarían en ese esquema. Bunyan, por ejemplo, el famoso autor del Progreso del Peregrino, ¿no? El gran predicador bautista inglés, ¿no? Él, por ejemplo, tuvo una experiencia muy dramática, ¿no? de una convicción de pecado, ¿no? de culpa durante un largo tiempo, ¿no? Sin encontrar paz alguna. Lutero, por supuesto, ¿no? Un hombre atormentado, ¿no? Por la flagelación mental y física de su vida, ¿no? Que veía que era indigna de Dios, ¿no? Y que no podía salvarse, ¿no? Puede ser llevado de esa manera, ¿no? A una experiencia de fe, ¿no? Pero creo que el error claro del preparacionismo, que es como se llamó a veces a ese tipo de escuela, ¿no? Era intentar hacer un modelo de la experiencia de conversión de ciertas personas, ¿no? Entonces intentaba crear, ¿no? Producir ese estado de arrepentimiento, y para eso, claro, recurría a elementos ciertamente algo indignos, ¿no? O sea, es muy fácil culpabilizar a la gente, ¿no? O sea, tristemente hay predicadores muy populares que son especialistas en ello. O sea, es su materia, saber cómo la gente se siente miserable, ¿no? Y entonces saben perfectamente qué decir para que ese día realmente no pueda ni levantar la cabeza, ¿no? Ni mirar al que está al lado de lo miserable que se encuentra, ¿no? Pero ¿es esto realmente la obra del Espíritu Santo? Claro, yo creo que efectivamente, como decían los que se enfrentaban a esta idea, esto es una visión manipuladora, ¿no? Porque si el arrepentimiento se produce, ¿no? Y se hace de esa forma, ¿no? Digamos, incluso prolongada en el tiempo, será una obra del Espíritu de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Que nunca puede producir el ser humano. El ejemplo típico, Robinson Crusoe, no sé si habéis leído alguna vez el libro de Robinson, ¿no? Pero el libro de Robinson es apasionante porque te cuenta, básicamente el tema de Robinson es que Dios produce el arrepentimiento. O sea, es asombroso, pero es así, si lo leéis. O sea, trata de un joven, ¿no? Que se educa en esa familia cristiana, piadosa, inglesa, pero va, como tantos de nosotros, por el lado opuesto, siempre equivocado de la vida, ¿no? Todo va error tras error, hace todo siempre en contra de lo que su padre quería, de lo que debía ser su vida. Y se ve metido en la mar, ¿no? De marinero, y se mete en todos los problemas que haya por haber, ¿no? Y el hombre tiene como experiencias de rescate, ¿no? De ayuda divina sobrenaturales, ¿no? Impresionantes. O sea, vienen tempestades, ¿no? Y se libra. Pero lo que le ocurre es que cada vez que sale bien parado de esto, se le olvida, ¿no? O sea, pasa un tiempo ya y vuelve a lo mismo, ¿no? Y entonces la historia de Robinson es realmente la imposibilidad del hombre que en su necedad acaba tropezando una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Para cambiar de vida, ¿no? O sea, no puede hacer nada, ¿no? Hasta que Dios ya utiliza, ¿no? Esta forma
asombrosa, ¿no? Que es dejarle ya solo en una isla perdido, ¿no? Para, con una Biblia, que es lo que cuenta el libro de Robinson, descubrir en su propia experiencia, ¿no?, la obra sobrenatural de arrepentimiento que Dios produce, ¿no?, por el Espíritu Santo, ¿no? Y todo el libro cuenta, y con mucho detalle, ¿no?, cómo Dios hace ese cambio en su vida, ¿no?, a partir de esa obra soberana por medio de su palabra, ¿no?, y de su Espíritu, ¿no? Y yo creo que, claro, el gran mensaje de la palabra de Dios es que Dios mismo produce ese arrepentimiento y ese cambio, ¿no? Que suele expresar siempre en términos en la parábola que llama del Dios pródigo, ¿no? Con esta expresión, ¿no?, de que el hijo no es aceptado por la inmensidad de su arrepentimiento, por la amargura de sus lágrimas, ¿no?, por lo conmocionado en que llega su padre. Le dice, mira, te veo tan mal que, oye, hijo, no te preocupes, ¿no? No. O sea, el mensaje realmente de la gracia es que Dios nos recibe tal y como somos, más allá incluso de la experiencia que uno tiene, ¿no?, de ese arrepentimiento. Y es por eso que yo creo que la postura más correcta sería la otra, ¿no?, la que no entiende, digamos, el arrepentimiento como una fase que uno pueda producir, ¿no?, de preparación, ¿no?, al Evangelio, y que en esa teología se hubiera acompañado de la ley, la necesidad de predicar la ley. Claro, el texto favorito para ellos era el joven rico, ¿no? El joven rico, Jesús comienza diciendo la ley, sus demandas, ¿no? Entonces decían, claro, en la predicación evangelística es primero predica la ley, las demandas, y luego viene el Evangelio, el alivio y la respuesta de Dios, ¿no? Pero claro, esto creo como un esquematismo, ¿no?, por el cual siempre se reproducía lo mismo. Llevar a la gente a ese estado miserable, en el cual ya se viera como diosa, ¿no?, y entonces presentar el bálsamo, ¿no?, el alivio del Evangelio. El problema es que esto es muy manipulador, claro, y llega finalmente a crear emociones, sentimientos, ¿no?, en vez de ser obra del Espíritu Santo. Y en ese sentido, lo que habla, por ejemplo, y el papel de Juan el Bautista, entonces, previo a la predicación de Jesús, ¿cómo encaja? Sí, esto se ha discutido mucho, si lo suyo era una predicación evangélica o era la predicación de Juan, una predicación de arrepentimiento, como se ha dicho. Igual que su bautismo era un bautismo de arrepentimiento, diferente en un sentido al que podía ser el de Cristo Jesús. Pero es difícil por el papel que juega Juan en la historia de la salvación. Yo creo que es único. Por un lado, Juan, claro, es el último de los profetas, o sea, no hay nadie. Por eso, en un sentido, claro, cualquiera sería mayor que él, pero todos eran más pequeños que él, en el sentido en que él tenía un papel inigualable. Claro, el Evangelio de Juan comienza así, ¿no?, hablando de Juan el Bautista, y dice, bueno, tan importante es Juan, ¿no?, que tiene que comenzar diciendo, ¿no?, que este hombre, ¿no?, que vino, pero que él no era, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, tan importante era realmente Juan el Bautista. Yo creo que tiene un papel singular y único del cual es difícil hacer como un modelo, ¿no?, de lo que es la predicación. Su estilo de vida también mismo, claro, sugiere casi una especie de nazareato, ¿no?, una vida de lo que podía ser un eremita, ¿no?, en una completa sobriedad que no da Jesús, ¿no? Jesús nos lo presentan en una fiesta de bodas, en Caná. O sea, realmente el comienzo de Jesús no puede ser más decepcionante para el religioso. O sea, este es el gran predicador, el que aparece en la fiesta de bodas y pidiendo vino, además, ¿no? O sea, es que realmente no te extraña que dijeran que era glotón, amigo de pecadoras y de todo menos recomendable, ¿no? O sea, porque es que no se parece en nada, ¿no?, al papel de Juan el Bautista, profético, ¿no?, totalmente lleno de celo, ¿no? Sin lugar a dudas, claro que tiene un papel singular, pero habría que ir más allá, yo creo, para ver el modelo. Yo creo que ningún texto es un modelo último de predicación del Evangelio. El famoso texto, por ejemplo, de Atenas, de Hechos 17, dicen, bueno, muy bien, ¿dónde está la cruz en Atenas, no? Sí, será un mensaje de Cristo y centrado en la cruz, pero en Hechos 17 no habla más que de la resurrección y del juicio, no habla nada de la cruz, ¿no? ¿Dónde está eso? Claro, yo creo que no es el sentido probablemente de esos mensajes, como está registrado en la Escritura, el darte un esquema, modelo que tenga todos los elementos. Igual que el joven rico no te da todos los elementos, yo creo, de una predicación. Finalmente hay ese elemento personal, ¿no?, en el que el Señor también vemos que presenta de diferente manera, ¿no?, el Evangelio, según la persona, según el medio en que está, ¿no? Y así lo aprenden sus apóstoles, ¿no? Vemos que Pablo, claro, cuando va a la sinagoga no predica el Evangelio de la misma forma que lo predica en el lugar, en el centro pagano, ¿no? O sea, él también vemos que varía, ¿no?, su forma de presentación del Evangelio. Si no hay más preguntas, hay un par de recomendaciones que me han pedido también que os diga de algún libro.
para leer. Bueno, hay muchos libros sobre predicación. Sobre ella es la cantidad de libros que se hacen sobre predicación, ¿no? Se escribe incluso a veces demasiado sobre ella, más deberíamos predicar que escribir sobre ella. Pero realmente hay libros que son particularmente buenos. Yo, claro, por razones sentimentales también me encuentro siempre entre Lloyd Jones y Stott, ¿no? Siempre muy cercano. Y Lloyd Jones tiene una presentación magistral en una serie de conferencias que hizo en el seminario de Westminster, que se llama La predicación y predicadores, ¿no? Está publicado por Peregrino, el libro, y es apasionante. Es un libro que te muestra, aparte de la propia teología de la predicación que él tenía, ¿no? Las ilustraciones históricas, cómo lo presenta. Es un libro extenso, pero realmente muy sugerente, ¿no? Merece la pena leerlo. Stott tiene un libro que en su versión actual, la que publica ahora mismo Desafío, se llama La predicación, puente entre dos mundos. Este libro me apasiona también por otras razones, ¿no? Primero porque no solamente habla de la doble escucha, de la necesidad de oír lo que el mundo dice, sus preguntas, que creo que es una gran ayuda, ¿no? El enfoque que hace Stott, ¿no? Entender primero cuál es el problema, la necesidad del hombre, ¿no? Antes de pasar a la respuesta. O sea, cuál va a ser realmente el mensaje de Cristo si no entendemos cuál es el problema, ¿no? Entonces esto te muestra que tienes también que hacer ese puente, ¿no? Partir de la necesidad del mundo, de la persona, ver cuál es el pecado en definitiva, ¿no? y su realidad, para poder hablar de la solución que da Dios, ¿no? Que es el Evangelio, que es la respuesta de Cristo Jesús, ¿no? Entonces el libro de la predicación puente entre dos mundos tiene el fuerte de que te muestra muchos aspectos de la predicación, pero también, ¿no? Ese aspecto de cómo hacer el puente entre este mundo actual en el que estamos, ¿no? Tan diferente, ¿no? Al mundo en el cual la Biblia está escrita, ¿no? Y que siempre implica ese enorme salto, ¿no? Inmenso, ¿no? ¿Cómo comienzas tú leyendo un texto bíblico, ¿no? Que la gente no sabe ni de dónde viene, ni de lo que es, ni del contexto, y haces un salto de repente ahí, ¿no? A la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces es un libro muy útil para poder meditar sobre ellos. Yo escojo estos dos por una sencilla razón. Creo que es más interesante la teología de la predicación que los manuales de predicación. Yo francamente he encontrado muy poco útil en ellos. La mayor parte son manuales de retórica más o menos dados, o esquemas sobre cómo bosquejar un texto, dar claves en cuanto a la presentación, pero que son siempre muy personales, ¿no? O sea, ¿quién va a decir que la forma de predicar es leer 3, 4 puntos, poder hacer un sistema, digamos, de presentación y que esa es la forma otra, ¿no? Yo creo que la famosa cuestión de la predicación expositiva es importante de tratar, ¿no? Hay muchos libros sobre ella, pero el problema es que muchas veces un nombre. Lo que llamamos predicación expositiva se entiende, ¿no? De diferente manera según predicadores o contextos, ¿no? Y en cierto sentido algunos de nuestros grandes predicadores tampoco eran muy expositivos en la forma en que hoy lo decimos. Spurgeon, por ejemplo, ¿no? Claro, muy expositivo no poco era una predicación casi temática, digamos, lo que él hacía. Pero bueno, era el príncipe de los predicadores, ¿no? Un sermón de Spurgeon te quita las ganas de subirte a un púlpito el resto de tu vida, ¿no? Lees uno y dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? Me dedico a otra cosa, ¿no? O sea, realmente era el ejemplo de lo que es la predicación en su esencia. Entonces, la mejor ayuda siempre yo creo que será leer sermones, ¿no? El escuchar predicaciones y el poder tender a otros es lo que más te ayuda también a predicar. Pues muchas gracias.